empezamos. Bueno, vamos a ver primero los servicios de red DNS. Como veis ahí en la pizarra, DNS significa Domain Name System, ¿vale? Sistema de nombres de dominio. Entonces, como os explica por aquí, es una base de datos distribuida y jerárquica que mantiene la información asociada de los nombres de dominios. El asunto es, en Internet, las máquinas se comunican por nombre. Digo, perdón, por número. Y nosotros nos comunicamos por nombre. Como os explica aquí, lo más normal es que recordemos una dirección como campusestucom.com y no como 777387.238. Raro será el que se acuerde de todo este tipo de números, ¿no? Por eso existe DNS. DNS lo que corresponde es esa base de datos que veremos que es distribuida, por lo tanto no está en un único punto físico, y que es jerárquica, es decir, que tiene una estructura como de árbol, que luego veremos ese tipo de estructura, pero que el objetivo es dar una traducción de nombre, dirección y dirección, nombre, en los dos sentidos, ¿vale? Para eso es DNS. Entonces, la agenda telefónica es el ejemplo más claro de cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Porque vosotros, por ejemplo, con el móvil, si cogéis el móvil y ahora tuvierais que marcar todos los números de vuestros amigos que conocéis, pocos números marcaríais, imagino, ¿no? Porque ¿sabéis el número de los compañeros? Normalmente no, ¿verdad? Yo no me sé ni el mío. Entonces, claro, ¿el asunto cuál es? El asunto es que tú tienes tu agenda con los nombres y ahí pulsas. Pues DNS hace lo mismo. DNS hace la traducción de nombres que son fácilmente recordables para la gente con los números correspondientes de esa máquina en Internet, ¿vale? Por eso pongo ahí el ejemplo de la agenda telefónica, ¿vale? ¿Entendéis, no? Ahora, DNS. Bueno, esto apareció en el año 83 para almacenar de forma estructurada los nombres de todos los servidores que había en Internet. En esa época, en el año 83, muchos servidores en Internet no había, ¿vale? Antes de entonces, se utilizaba una estructura plana, que era la estructura del fichero host.txt. De hecho, luego en las prácticas, la primera práctica hablaba de esto, del fichero host.txt. Habla de los primeros años de ARPANET, este es el origen de Internet. Estamos antes del año 83, ¿vale? Y lo que existía era un fichero host.txt en cada máquina y este fichero tenía ahí una relación de nombre IP, y ya está. Era un sistema, como indica ahí, muy poco escalable. Cada vez que aparecía una máquina nueva en Internet, había que incluir el nombre y la dirección IP en tu fichero host.txt. Claro, que cada vez que aparecía una máquina nueva en Internet era pues una fiesta, porque imagínate, entonces no había lo que ahora. Máquinas nada más las tenían las grandes universidades y el ejército y este tipo de cosas, ¿no? El gobierno. Pero no, la gente no tenía ordenador personal en casa, estamos hablando de esa época, ¿vale? Claro, cuando la cosa fue creciendo, el tamaño del archivo ya fue bastante impracticable y ya era bastante difícil evitar duplicidades, evitar si alguien había cambiado de IP, poderlo mantener, todo esto era muy complicado. Entonces dejó de utilizarse eso y se pasó al sistema DNS. Pero todavía hoy tenemos reminiscencias de eso en el sistema operativo. Y en esta dirección, C Windows System 32 Drivers, etc., dentro de esta carpeta, tenéis en Windows un fichero que se llama hosts. Este fichero, lo veis aquí abierto, es precisamente dirección IP, nombre. Y aquí te pone el ejemplo, tú puedes poner una IP y un nombre, una IP y un nombre, una IP y un nombre. Y ahora, Windows lo que va a hacer es, primero, consultar si la consulta que tú estás haciendo, mirar si la consulta que tú estás haciendo está en el fichero host o no. Si está en el fichero host, ya no consulta DNS. Si está en el fichero host local de él, te busca esa respuesta. Si no lo está, entonces se va a preguntar a DNS. Este es el orden en que hace las preguntas, ¿vale? Primero se mira él. Como normalmente esto no lo tocáis nunca, pues se mira ahí, no encuentra nada, se va a DNS, ¿vale? Pero en ocasiones podemos necesitar que el fichero host contenga alguna cosa. Por ejemplo, imagínate que tienes una máquina en la red, esto ocurrió y de hecho es una de las cosas que os explicaré luego en el precio y cómo hacerlo, en la parte de las prácticas, pero esto me ocurrió aquí en Stucom. O sea, un servidor con dos tarjetas, ¿vale? Una tarjeta en la red de los clientes, otra tarjeta en la red del backup, ¿vale? Pues imagina el servidor, dos tarjetas, la tarjeta de la red de clientes, pues de la red 192.168.1.0. La tarjeta de la red de backup con la IP 10.10.10.1, por ejemplo, ¿vale? Totalmente diferentes, servidor, dos tarjetas, ¿vale? El DNS de Windows con la característica de actualización automática activado, ¿vale? Y ahora, uno de los clientes, que era la máquina de contabilidad del contable, uno de los clientes, pues reinicia la máquina y ahora quiere conectarse a ese servidor
y ese servidor contiene el software de contabilidad. Y resulta que, claro, hace su consulta a DNS y ahora, pues mira, por la ley de Murphy, resulta que DNS se actualizó, como tenía dos tarjetas, pues cogió la tarjeta contraria a la que estaba el cliente. ¿Me explico? El registro DNS actualizó diciendo que esa máquina, en vez de ser la IP que era accesible desde la red, puso la otra. Entonces el contable, a la que se quería conectar, ¿qué le pasaba? No había conexión. No había conexión, no había conexión. Crisis institucional y a buscar aquí al técnico. ¿Vale? Entonces, claro, llegas ahí y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Efectivamente no respondía bien, pero porque tenía dos IPs y había marcado la válida, por la ley de Murphy, como la que tú no podías acceder. ¿Cómo pudimos hacer la solución rápida? Bueno, en Windows quitarle lo de actualización automática, pero además tú te vas al fichero host del contable y le dices, mira, para ti, este servidor, le pones el nombre, corresponde a esta IP. Diga lo que diga DNS. Claro, a partir de ese momento ya no se acabaron los problemas, porque el contable ya no va a consultar DNS. Consulta su fichero host que tiene en local. Y su fichero host le dice que es la IP accesible por él, pues para adelante y ya se acabaron los problemas. ¿Entendéis? A veces, según qué infraestructuras, cuando hay duplicidad de IPs en alguna máquina o así, puedes necesitar toquetear el host. ¿Entendéis, no? Entonces, que veáis la utilidad que tiene, aunque es una cosa un poquito para hacer cirugía, ¿no? Para hacerlo controlado, pero que existe la necesidad a veces. ¿Vale? En la práctica lo veréis. Bueno, las características básicas de DNS. Como veis aquí, te dice que es una base de datos jerárquica, que está formada por un conjunto de servidores distribuido por todo Internet. Bueno, ahí tenéis lo de los servidores distribuidos. Se hablan de 13 servidores raíz. 13 servidores raíz. Estos servidores raíz son, de hecho, no es que hayan 13 servidores físicos, sino que hay 13 puntos, lo veréis ahora en una foto. Hay 13 puntos, no puntos geográficos porque están distribuidos, pero son 13 direcciones IP en las que detrás hay un servidor o conjunto de servidores que te dan respuesta a cuál sería el punto raíz de todas las consultas DNS. ¿Vale? Veréis luego que jerárquicamente las consultas DNS empiezan con un punto en lo más arriba y luego van bajando de dominio. Por ejemplo, estucom.com, ¿vale? El .com sería el nivel más alto, el top level domain que se llama, ¿vale? Nivel 1. Detrás del .com habría un punto, que sería el raíz, ¿vale? Y del .com cuelga estucom y cuelgan todos los otros dominios que están asociados a la extensión .com, ¿vale? Es una cosa de estructura arbórea, lo veréis ahora. Bueno, pues los servidores raíz son los que contienen dónde está la dirección de los dominios.com, dominios.edu, dominios.info, dominios.top level domains. ¿Sí? ¿Entendéis la cosa? Aquí los tenéis. ¿Veis? Esto era en el año 2006, pero para caso lo mismo. Aquí podéis ver que dice Anycast Instances, o sea, son instancias de en cualquier lugar. Y podéis ver que por colores, no sé si se aprecia mucho, pero aquí tenéis las diferentes letras, los diferentes colores, ¿vale? Que corresponden a los 13 puntos. Pero podéis ver que, por ejemplo, del color amarillo tenéis tanto aquí en Sudáfrica como por aquí mismo, en Italia, ¿vale? Estos corresponderían a la letra I, a este servidor raíz, ¿vale? Tanto te pueden responder físicamente de aquí, como de aquí, como de aquí. Ahí tenéis los colores amarillos, por ejemplo, ¿vale? Todos te pueden responder cuando haces la consulta a esa determinada IP, ¿vale? Esto es lo que quiere decir que es una base de datos distribuida. No hay un punto central que tú lo tumbes y te va a hacer cargar a internet, ¿vale? Ok. ¿Qué modelo sigue? El cliente servidor utilizando el puerto 53, ¿vale? Y tenemos un resolver que permite realizar consultas a la base de datos externa, ¿vale? O sea, tú tienes un programa cliente DNS en tu máquina, que este programa cliente hace una consulta a la dirección IP que tiene configurada. ¿Recordáis cuando configuramos la dirección IP en una máquina? Que tú pones la IP, la máscara y pones la puerta de enlace y debajo DNS primario o secundario, ¿no? Pues eso, el DNS primario es el lugar a donde nosotros vamos a consultar cuando hay que hacer una consulta a DNS. Y los servidores DNS tienen también, ellos, un reenviador para el momento en que le hagas una consulta de algo que ellos no sepan, ¿vale? Y entonces ellos enviarán la consulta a otro lugar. La jerarquía que os decía antes, veis que está organizada, como dice, en dominios o en zonas. Cada zona es una rama del árbol. Aquí tenéis la raíz, que es lo que os decía del punto, ¿vale? Esta raíz sin nombre, esto de aquí correspondería a los 13 servidores, que no son 13, que son muchos más, pero son esas 13 direcciones IP mundiales distribuidas
que contienen la información de quién tiene los top level domains. El edu, el com, el net, el uk, el es, todos, ¿vale? ¿Quién contiene esto? Pues eso está en otros servidores. Hay un servidor que tiene todos los registros de los dominios.es. Bueno, ¿y quién sabe ese servidor dónde está? Pues los dominios raíz, los servidores raíz, ¿vale? Veis que es una estructura que va bajando, ¿eh? Aquí tenéis top level domain, second level domain, segundo nivel, ¿vale? Tercer nivel y aquí el nombre de la máquina. Esto nos lleva al concepto de lo que es el FQDN. El FQDN es Full Qualified Domain Name, nombre de dominio totalmente calificado, ¿vale? Es el nombre completo de un PC. Aquí veis, por ejemplo, picasso.deadmin.stucom.com. ¿Esto cómo se lee? La máquina es Picasso. Pertenece al subdominio de admin del dominio Stucom. Y el dominio Stucom está en el dominio TLD topleveldomain.com. ¿Vale? ¿Entendéis, no? La jerarquía que existe, aquí lo podéis ver, ¿eh? Tenemos la zona, la raíz, otra zona, .com, el reskin.com es un dominio de segundo nivel, y aquí, ¿veis? Tenemos tanto de este dominio, tenemos aquí dos subdominios diferentes, ¿sí? Vais viendo cómo es la estructura, ¿verdad? Ok. Vamos allá. Hablando de dominios y zonas. El dominio es, como dice ahí, un nodo del espacio de nombres, ¿vale? Que puede contener máquinas o puede contener otros dominios. Pero la zona es el archivo que tiene esa información. Es una cosa bastante relacionada, porque normalmente tú montas una zona en el servidor que contiene el archivo de esa zona. Normalmente es así. Si tú haces eso, entonces tienes la autoridad sobre la zona. Si yo cojo un servidor, como vosotros haréis, monto ahí una zona DNS con un dominio, por ejemplo, el dominio que queráis, por ejemplo, dominio.local, ¿vale? Creáis ahí una zona DNS y ahora los registros que queréis dentro de ese servidor, el servidor al contener los ficheros de esos registros tiene autoridad sobre la zona. Es decir, cuando le hagas una pregunta a este servidor te dirá que efectivamente la respuesta a la dirección IP que corresponde es la que él te diga. Y eso es lo que se llama respuesta autoritativa, porque él sabe lo que te está diciendo. Si el servidor a que tú le preguntas no contiene los archivos de la zona, pero él hace la consulta por ahí y obtiene la información, la respuesta es no autoritativa, porque pudiera ser que sus fuentes no estén actualizadas. ¿Entendéis? Podemos mirar de ver un ejemplo aquí, ya veréis. Me conecto un momentín. Mirad, además esto se está grabando. Si yo hago la instrucción se llama nslookup. Esa instrucción nslookup lo que hace es forzar la consulta DNS. No sé si puedo hacer un poquito más grande para que lo veáis. A ver. Esto, propiedades, fuente. A ver. Pues mira qué bien. Vale. Perfecto, así lo veis bien. NSLOOKUP. Vale. Si hago un NSLOOKUP contra google.com, por ejemplo, podéis ver que este de aquí es mi servidor DNS local. ¿Vale? Este es el servidor DNS de la red de aquí dentro de Stucom. Que como podéis ver es una máquina que se llama Tapias, subdominio de admin, stucom.com. Y esta es su dirección IP. ¿Veis que me da la respuesta de Google? Esta es la IP de Google. Esto que veis es 6, ¿vale? Y esto es la IP en versión 4. Pero, ¿veis? Respuesta no autoritativa. Porque me está diciendo mi servidor Tapias, se comenta que Google tiene esa IP. Pero yo no pongo la mano de fuego, te está diciendo. ¿Vale? Es una respuesta no autoritativa. Yo no tengo los ficheros que conforman esa zona. ¿Vale? Por lo tanto, respuesta no autoritativa. Ahora, si yo le pregunto a él, pues mira, nslookup, pues por ejemplo, pues picasso.deadmin.stucom.com. ¿Veis? Él me dice, mira, picasso.deadmin.stucom.com es la 1.4. ¿Y veis que no pone respuesta no autoritativa? Él dice, esto es así porque lo sé yo. Tengo yo fichero, no voy a saber. ¿Vale? Si respuesta autoritativa no indica nada. Solamente indica cuando es no autoritativa. ¿Sí? Dime. Porque tú estás yendo por la red de alumnos. Y tienes otro servidor. ¿Vale? Pero, te debe dar la respuesta igual, ¿verdad? Es porque yo estoy en la red de profes. ¿Vale? Pero bueno, la única diferencia es a quien consulto. Tú debes tener una IP diferente. 172.16 algo, ¿no? Pues eso. ¿Vale? Ok. Vale, ¿entendido esto? Fijaos, ya que estamos, puedo aprovechar a haceros la diferencia entre la consulta directa e inversa, que luego lo veréis, lo explico, pero así ya lo veis aquí. Si luego voy a hacerlo
el CMD este. Si yo hago una consulta, habéis visto, en ese lookup, contra un nombre, habéis visto que me devuelve la IP. Esto se le llama la resolución directa. Preguntas por un nombre, te devuelve una IP. Pero podemos ver la resolución inversa, que es pregunto por una IP, por ejemplo, 1.4, y él me devuelve, ¿veis?, el nombre. ¿Vale? Puedo preguntar tanto por número como por nombre. Es la agenda. Tú miras la agenda, tanto miras los números como miras los nombres. Pues aquí igual. Zona directa, zona inversa. Son dos zonas diferentes, que tú has de configurar por separado en el servidor. ¿Vale? Pero que se recomienda que la configuréis. Porque entonces la consulta inversa te funciona. Si no, no funcionaría la consulta inversa. ¿Vale? ¿Se entiende? Ok. Vale, por eso aquí lo que vemos aquí, un servidor tiene autoridad sobre la zona, sí tiene esos ficheros. Ole, seguimos. Tipos de zona DNS. La zona de búsqueda directa. Ya habéis visto claro lo que es. Pregunto un nombre, me devuelve una IP. Zona inversa. Pregunto una IP, me devuelve un nombre. ¿Vale? Reenviador DNS. Esto es el servidor a quien yo le preguntaré si la consulta que hago no la conozco. Por ejemplo, imaginaos que al servidor que habéis visto DNS que me da servicio a mí, se reinicia, ¿vale? Y ahora se reinicia el servidor. Y ahora le hago la pregunta al servidor, oye, con el navegador, por ejemplo, pongo el navegador y pongo ahí las 3 W de lavanguardia.es, ¿vale? Eso va a generar una consulta al DNS diciendo, oye, lavanguardia.es ¿qué IP tiene? Porque me tengo que ir a su página web, ¿vale? Si mi servidor DNS acaba de reiniciarse, él no sabrá dónde está lavanguardia.es. Él sabrá dónde está Picasso, porque lo tiene en casa, pero lo que no sabrá dónde está la vanguardia. Entonces él tiene que tener un reenviador configurado para que cualquier consulta que él no sepa, ir a preguntarle a alguien. Por ejemplo, al 8888, que es el de Google. Entonces iría allí y le diría al de Google, oye tú, aquí me pregunta la vanguardia, ¿dónde está? El otro que no se ha pagado, el otro le diría, pues mira, está en tal sitio. Y ahora te respondería a ti con respuesta no autoritativa, la vanguardia está aquí. ¿Vale? De hecho, se lo contesta al navegador y el navegador ya hace la consulta, tú ni te enteras. Tú solo te enteras cuando haces el NS Lookup. Pero el programa navegador cliente o así, pues esto lo hace automáticamente. ¿Vale? ¿Entendéis, no? Eso es el reenviador. Vale, tipos de servidores que tenemos. Esto ya es muy rápido, queda poquito, Tenemos el servidor principal, el secundario y el caché. El principal, como veis aquí en el esquema, es al que se le consulta como primera opción. ¿Vale? Del principal al secundario puede haber una transferencia de zona. Pudieras poner 2 servidores independientes, Es decir, uno en cada red, si quieres. Vale. Pero en tu red puedes tener un principal y secundario. Si tú en tu red tienes un principal y un secundario, la zona estará en uno de ellos. El otro no tendrá la zona. Aunque sí el dominio. El dominio lo creas en los dos. Pero uno tiene los ficheros están en un sitio, ¿no? En el principal. El secundario lo que recibe es una transferencia de zona. ¿Vale? ¿Para qué se hace eso? Bueno, ahí lo tienes. Para que el secundario, al copiar la información, si el primario cayera porque como son máquinas pueden caer, porque se le funda la fuente de alimentación, por lo que sea, ¿vale? Si el DNS cayera, entonces el secundario pudiera responder, ¿vale? Y así el secundario es el que tú pones como opción secundaria en la configuración de la tarjeta, ¿vale? ¿Sí? Si no hubiera un secundario, pues entonces no se seguiría viendo en la red los datos. La caché es la memoria que tienen en la que guardan las consultas hechas anteriormente. Normalmente dice ahí tiene un parámetro TTL de 2 días típico, de manera que ellos harán una consulta, por ejemplo la consulta de dónde está la vanguardia, pues una vez la he hecho, la guarda, y si ahora viene otro detrás a preguntar, ya no va a preguntarlo fuera, ya lo tiene. Se guarda sobre todo en las páginas estáticas, en las páginas dinámicas no. O sea, en las páginas dinámicas como PHP y estas cosas, o HPX y tal, estas páginas no se guarda, porque como contenido dinámico va cambiando, si tú te conectas ahora a una página PHP y te conectas aquí un rato, pues querrás conectarte a la página como está, ¿no? O sea que, pero bueno, de todas maneras, sobre todo eso es pensando en lo que sería la caché de un proxy. En la caché de un DNS, pues te la guarda 2 días, porque se entiende que en 2 días no van a cambiar la dirección IP. Pero, bueno, si hubiera algún cambio de IPs, por ejemplo, pues tiene que haber una propagación en todo el sistema y al cabo del tiempo todo el mundo está al día de ese cambio de IPs. Lo del concepto de caché, que yo os explicaba, pues sería la caché para un proxy, ¿no? Que es el que te va a navegar y guarda la información. Pero el principio es el mismo. Un lugar de almacenamiento donde yo guardo los datos de ahora y si alguien viene a consultar ya no voy afuera. Lo cojo de aquí, ¿vale? En el caso del DNS, pues lo tenéis ahí. Es típico de 2 días. Bueno, más cositas.
tenemos dos tipos de consultas, la iterativa y la recursiva. ¿Cómo va la iterativa? Mirad, la iterativa, este es el cliente. El cliente hace una consulta a su servidor DNS de la red. Y la iterativa, iterar quiere decir repetir, ¿vale? La iterativa lo que hace una consulta al servidor raíz para preguntarle, por ejemplo, si yo busco el ftp-upc.es, hace una consulta al servidor raíz diciendo, oye, los .es, ¿quién los tiene? Vale. Cuando lo sabe, va a ese y dice, oye, UPC, ¿quién la tiene? Y ahora le contestan. Y ahora va y dice, UPC, oye, FTP, ¿quién lo tiene? Y entonces tiene esta información y se la entrega al cliente. ¿Veis? Es iterativa porque va preguntando repetidas veces. Y la función toda depende del servidor DNS que tú tienes en local. ¿Vale? Esto es la resolución iterativa. La resolución recursiva es el cliente lanza una pregunta al servidor DNS y no le llega la respuesta hasta que esta pregunta ha encontrado la respuesta. O sea, él no va haciendo preguntas, sino, fíjate, hace la pregunta al root server, el root server se va al DNS, del DNS, del punto .es, va hace que pregunte al punto .upc, y el punto .upc le da la información y le da la información a y vuelve. La consulta recursiva es una consulta que el servidor mío local la lanza y espera la respuesta global, total. No espera una respuesta parcial para seguir haciendo consultas, como en la iterativa. ¿Entendéis? Ok. Tipos de registro. Nosotros en un DNS podemos crear diferentes tipos de registros. Registros, por ejemplo, los que usaremos más son los tipo A, que son los registros de host, ¿vale? Que es donde tú pones el nombre y la IP correspondiente. Los PTR, que son la inversa, los que le ponen la IP y el nombre correspondiente, ¿vale? Los CNAME, que son los canónicos. Estos son los alias que tú pones. Una máquina puede tener varios nombres. O quieres que responda a varios nombres, pues harías un registro CNAME, ¿vale? NS, quién es el servidor de nombres, ¿vale? Ya los trabajaréis, pero que sepáis que los tenéis aquí, ¿vale? Y aquí finalmente los recursos. Tenéis un vídeo de cómo instalarlo en 2012 y tenéis un vídeo de cómo instalarlo en Linux, ¿vale? Y con vuestros vídeos de mayor calidad, el año que viene enseñaremos los números, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí DNS.